un millón de gracias por Gracias a ustedes por la acompañarnos, Max. invitación. Y bueno, y el formato, como te conté, al final vamos a estar una hora, serán 15, 20 minutos para que nos contigo un poco tu visión de lo que está ocurriendo y ojalá algunas pistas de cómo creéis que vaya a desenvolverse esto en el futuro, ojalá cercano. Y ahí después los siguientes 40 minutos lo abrimos a preguntas y respuestas. Lo más fácil es que vayan metiendo la respuesta por el chat y ahí vamos dando la palabra según va surgiendo la conversa. Ya, compadre, todo suyo. Muchas gracias. Ok, gracias a ustedes por la invitación. A ver, yo creo que es bien complejo el escenario que estamos atravesando en Chile en particular, en el mundo en general, pero en particular en Chile, porque aquí tenemos dos crisis que están acopladas, por decirlo de alguna manera. Veníamos transitando por una crisis bien compleja, una crisis social que se hizo visible a partir del 18 de octubre, con una formalidad, con una expresión bien compleja, pero ese proceso como que de alguna manera se interrumpe a partir de los primeros días, de las primeras semanas de marzo, cuando estalla la crisis sanitaria a nivel global y cuando de algún modo nos empieza también a absorber a nosotros. Yo creo que más allá de las especulaciones que uno puede hacer sobre esta crisis, me refiero a la crisis sanitaria, y yo creo que precisamente la dificultad que tiene lo que estamos viviendo, más allá de lo obvio, gente que se enferma, gente que está falleciendo todos los días, las cuarentenas, las implicaciones económicas y sociales que va a tener esta crisis, dada la profundidad, la envergadura que tiene, es que junto con todo eso, es decir, junto con lo que estábamos atravesando, compartiendo con el resto del planeta, por decirlo de alguna manera, nosotros tenemos a nivel más profundo, subterráneo, otra crisis que está ahí latente y que no sabemos finalmente cómo van a desenvolverse ambas cosas al final. Yo tiendo a pensar que la crisis sanitaria va a terminar quedando atrás en algún momento, hacia fines del invierno, cuando aparezca una vacuna, cuando aparezca un antiviral. eh, Nos vamos a ir además acostumbrando a medida que, la, que el virus se va expandiendo, va a ir haciéndose parte de nuestra normalidad, entre comillas, o de esta nueva normalidad, como se la llama hoy día. Pero mi gran duda, mi gran signo de interrogación, o más bien mi gran aprensión en todo lo que estamos viviendo respecto de la crisis sanitaria, es qué es lo que va a quedar después de la otra crisis. Es decir, cuando esto pase, cuando tengamos relativamente resuelto o encauzado el problema sanitario, va a quedar una situación social muy compleja, va a quedar cesantía, va a haber una recesión durante este año, todas esas cosas que de algún modo son parte del diagnóstico general, compartido, nadie duda de eso, pero yo creo que la gran pregunta es cómo todas esas cosas que son obvias y que son compartidas entre nosotros y el resto del mundo, el mundo entero va a atravesar por una crisis económica, va a atravesar por una recesión, va a haber aumento de la cesantía, va a haber aumento de la pobreza, va a haber quiebra de empresas, es decir, todas esas cosas que vamos a vivir en conjunto con el resto del planeta, cómo van a golpear, cómo van a afectar a lo que no estábamos compartiendo con el resto del planeta, que era esta crisis más propia, más íntima, que a mi juicio tiene que ver con una historia más bien no resuelta en Chile respecto de el origen de nuestros desacuerdos políticos, institucionales, la legitimidad de ciertas cosas básicas como, entre otras cosas, la Constitución. Y yo creo que al final eh, lo más complejo, a mi juicio, es que yo creo que la crisis sanitaria, el problema de la pandemia, va más bien
a profundizar algunas de las cosas que veníamos viviendo, va a profundizar algunos de los desacuerdos, de las tensiones políticas que veníamos atravesando antes de la pandemia. Van a ser más difíciles, van a marcar de algún modo, de manera más negativa, por decirlo de algún modo, cosas que ya eran bastante problemáticas. Por ejemplo, vamos a tener que afrontar un proceso, un esfuerzo de recuperación económica muy fuerte después de esta crisis sanitaria, adentrándonos, recién iniciando una discusión constitucional, por ejemplo. O sea, lo más probable es que el plebiscito de octubre, del 25 de octubre, se lleve adelante, es lo lógico, me parece además que es lo que corresponde. Creo que los chilenos tomaron a través de sus representantes una decisión, buena o mala. Yo creo que eso es una discusión algo que podemos eventualmente analizar después, pero el hecho concreto es que tenemos un calendario institucional, tenemos un proceso constituyente a portas, y yo creo que el esfuerzo que el país va a tener que hacer desde el punto de vista de la recuperación económica va a ser bien cuesta arriba cuando vamos a tener que pasarnos, si es que el resultado del plebiscito de octubre es la aprobación, que es lo que aparece más, o aparecía más probable hasta ahora en todas las encuestas, es decir, que se aprobara el inicio del proceso constituyente. Eh, Entrar en la lógica de un proceso de cambio de constitución con los desafíos y con los problemas sociales y económicos que va a generar esta crisis sanitaria, creo que es un desafío desde el punto de vista del país mayor. Y además, ese desafío constitucional es un desafío que expresa algo todavía también más sistémico. Venimos arrastrando desde hace tiempo una crisis institucional, un deterioro en la legitimidad de las instituciones muy fuerte, en el sistema de partidos políticos, en el gobierno, en el Congreso, en, los tribunales de justicia. Eh, o sea, yo creo que efectivamente veníamos en un cuadro de deterioro muy complejo, y esta crisis sanitaria lo que va a hacer de alguna manera es poner y dejar en evidencia esas debilidades, esos problemas, esas cosas que venían de alguna manera madurando con una lógica distinta y al margen de lo que esta crisis sanitaria vino a reflejar y a poner en evidencia. Entonces yo creo que efectivamente, para decirlo de una manera bien en simple, yo sinceramente creo que el problema sustantivo que estamos enfrentando hoy día como sociedad, como país, lamentablemente no es la crisis sanitaria. Lo digo así derechamente. Ojalá fuera la crisis sanitaria, porque esta crisis sanitaria, esta pandemia tiene, a mi juicio, una cierta orilla, desde el punto de vista del tiempo, desde el punto de vista de los efectos, por muy duros que sean los efectos, y lo van a hacer. Yo creo que los tiempos de esta crisis son tiempos relativamente acotados, y las lógicas asociadas a este problema del coronavirus son lógicas asociadas a un problema acotado. De hecho, cuando uno mira las proyecciones, por ejemplo, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, lo que te dicen es, vamos a vivir un año económicamente muy complejo, un año de una recesión económica, pero el mundo va a tener un rebote el 2021. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente el mundo está golpeando hoy día a Estados Unidos, que venía con una economía relativamente, bastante sana, no relativamente, con una situación económica bastante excepcional. En China estaba pasando más o menos lo mismo. Europa tenía problemas, pero con lógicas y en un sistema relativamente sano, y por lo tanto a eso se le agregan los esfuerzos fiscales que están haciendo los países. O sea, la respuesta fiscal y monetaria a esta crisis ha tenido una envergadura que no habíamos visto ni siquiera para la crisis del 2008. Y yo creo que eso, claro, le pone hoy día un cierto colchón a esta crisis, a esta pandemia. El gobierno chileno también ha hecho un gran esfuerzo, efectivamente 17.000 millones de dólares, que es lo que el gobierno ya está gastando al día de hoy
además de los 12.000 millones de dólares que estaban en el seguro de cesantía. O sea, hay, en ese sentido también en Chile, ha habido un esfuerzo fiscal y un colchón importante, pero el problema que tiene, a mi juicio, lo que finalmente va a dejarnos de esta crisis, es que esta crisis no va a resolver ninguno de los problemas anteriores. Es decir, nosotros veníamos arrastrando una serie de problemas mucho más profundos que esta crisis sanitaria, problemas sistémicos mucho más complejos, y esos problemas quedaron como tapados, como obnubilados por la emergencia, y cuando esta emergencia pase, nos vamos a dar cuenta de que la emergencia, el efecto que va a haber tenido es más bien, más allá de los efectos propios, es más bien haber agravado, profundizado los problemas que son anteriores a esta crisis. Como digo, el problema del deterioro institucional, el problema de la polarización, el problema de la instalación en Chile de desacuerdos respecto de cuestiones muy profundas, partiendo por el problema más profundo que puede tener una sociedad moderna, que es un desacuerdo respecto de sus reglas del juego. Cuando tú tienes un desacuerdo respecto de la legitimidad de la Constitución, que es lo que tenemos hoy día en Chile, lo que tienes es un desacuerdo respecto de las reglas del juego. Y ese es un problema muy complejo, que incluso los fenómenos de polarización que estamos viendo en el resto del mundo, porque efectivamente el mundo occidental, las democracias occidentales, las democracias liberales, están viviendo una crisis bien compleja, pero aún con todo lo compleja que es, estoy pensando en lo que se ha vivido en Estados Unidos desde la última elección presidencial a la fecha, estoy pensando en la crisis que se vive en varios países de Europa, en Hungría, en Italia, la crisis del Brexit en Inglaterra, estoy pensando en lo que se vive en Brasil, pero a pesar de todo eso, en esos países la profundidad de la crisis política, la profundidad de la polarización, no ha llevado todavía a cuestionar las reglas del juego. En Estados Unidos se ha vivido probablemente uno de los periodos de mayor polarización desde la Guerra de Secesión, pero la Constitución norteamericana nadie la ha puesto sobre la mesa. Y en Europa pasa más o menos lo mismo, en Brasil pasa más o menos lo mismo. En Chile, la crisis que estamos viviendo a mi juicio, desde el 2010 a la fecha, en el 2010 se explicita una crisis de legitimidad y una crisis institucional en Chile muy, muy particular, cuyo eje central fue y es el problema constitucional, el problema de las reglas del juego, el problema de la legitimidad de origen de estas reglas del juego. Y en Chile vamos a tener que hacernos cargo ahora de un conjunto de problemas, de un conjunto de situaciones difíciles, por decirlo de alguna manera, una crisis social, una crisis económica, caída de la inversión, aumento de la cesantía, aumento de la pobreza, no teniendo claras las reglas del juego y teniendo probablemente, si es que se da el resultado esperado el 25 de octubre, es decir, se realiza el plebiscito, que es lo más probable, gana el apruebo, que es lo más probable, teniendo como perspectiva el que vamos a entrar durante más o menos 2 años a discutir respecto de cuáles son las reglas del juego en materia político-institucional en Chile. Entonces, tiendo a pensar que el desafío que tiene el país es un desafío mayúsculo, abordar todas estas cosas simultáneamente, los efectos de la pandemia, la crisis social, el malestar, la profundización del deterioro económico. La gente que apoyó mayoritariamente el estallido social, y hasta las últimas encuestas que vimos en marzo, el estallido social seguía teniendo un apoyo mayoritario. La gente mayoritariamente apoyaba las movilizaciones hasta la última cadena de la semana recién pasada. ¿Qué es lo que te reflejaba ese apoyo mayoritario al estallido social? Que había una expectativa de que, a pesar de todos los costos que el país ha pagado desde octubre a la fecha, el incendio del metro, el incendio de los supermercados, los saqueos, incendio de museos, incendio de universidades, pérdida de comercio, de patrimonio. O sea, había un sector del país que tenía la expectativa, y que probablemente todavía la tiene, de que todo ese sacrificio, todo ese esfuerzo valía la pena
porque íbamos a estar mejor que antes. Íbamos a resolver determinado tipo de problemas. El problema de los abusos, el problema de la desigualdad, el problema de las inequidades, etc. Y hoy día lo que va a empezar a ocurrir, lo que ya está ocurriendo, es que un sector muy importante de la gente se va a dar cuenta de que vamos a estar un buen rato viviendo mucho peor que antes. Es decir, muchas de las expectativas que se pusieron en el estallido social, con justicia o sin justicia, con buenas razones o con malas razones, eso no está en discusión por ahora, estoy simplemente constatando el hecho, van a ser expectativas frustradas. Es decir, expresamos nuestro malestar, estuvimos dispuestos incluso a justificar cosas que eventualmente en una situación de normalidad no habríamos justificado. ¿Por qué? Porque había una cierta expectativa de que incluso los costos eran costos para obtener un cierto beneficio. Y lo que viene por delante para el país es que esos beneficios no se van a ver en el corto plazo. La gente va a estar peor que antes, va a haber aún más pobreza, más cesantía, más dificultades, más quiebra de empresas. Por lo tanto, una de mis grandes interrogantes, una de mis grandes dudas es cómo va a reaccionar la gente cuando empiece a decaer y a decantar la crisis sanitaria. La crisis sanitaria nos tiene obligados a estar encerrados, sin poder tener libertad de movimiento. Tenemos todos los días, más allá de aquellos que están en cuarentena, tenemos todos los días a las 10 de la noche un toque de queda, no podemos salir. Bueno, cuando empecemos a recuperar nuestras libertades a medida que la crisis sanitaria se vaya resolviendo, junio, julio, agosto, cuando sea, septiembre, octubre, cuando llegue la primavera, etcétera, ¿cómo vamos a retomar anímicamente, conceptualmente, mentalmente, psicológicamente los desafíos que quedaron pendientes en función de lo que veníamos viviendo como sociedad desde octubre pasado? Yo creo que ahí hay un problema mayor. No sé todavía cómo va a reaccionar la gente, si va a reaccionar más bien desde el temor o desde la rabia. Yo creo que el temor genera un tipo de respuesta distinto a si es que la gente reacciona profundizando más bien la bronca y la rabia. Y eso yo no lo tengo claro, creo que nadie puede tenerlo claro todavía, pero lo que sí es claro es que va a ser ya sea miedo o ya sea bronca, lo que tienda a primar cuando esta crisis sanitaria empiece a decaer, a decantar. El hecho concreto es que no tenemos instituciones hoy día con la legitimidad suficiente para encauzar ni el miedo ni la rabia. Nada. O sea, hoy día tenemos a un gobierno sin legitimidad, pero tenemos una paradoja que es probablemente una paradoja también histórica. Tenemos a una oposición que ha sido absolutamente incondicional del movimiento social, incondicional del estallido, de todas sus expresiones, y sin embargo no ha sido capaz de capitalizar absolutamente nada. A la oposición le va igual de mal que al gobierno en las encuestas. Al gobierno le va igual de mal que al Congreso, a los partidos les va a todos igual de mal, de izquierda y de derecha. Es muy extraño estar viviendo una crisis social como la que hemos vivido, que ha tenido los niveles de respaldo que ha tenido en las encuestas, con un sector político que ha sido incondicional a ese respaldo, y sin embargo ese sector político no tiene ninguna y no ha tenido ninguna capacidad de capitalizar absolutamente nada. Entonces, crisis de legitimidad, crisis institucional, eh, crisis social, crisis económica y debate constitucional a portas, adentrándonos en una travesía constitucional que puede demorar 2 años en resolverse, si es que se resuelve bien, apostando que se resuelva bien. Yo creo que los desafíos para el país son desafíos súper complejos, súper difíciles, y lamentablemente creo que tenemos hoy día pocos activos, por decirlo de alguna manera, para abordar adecuadamente estas crisis, este conjunto de crisis concatenadas y complementadas unas con otras, potenciadas unas con otras. A lo mejor valdría la pena dejarlo hasta aquí. Perfecto. ¿Se oye o no? No sé si se escuchó bien. Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Me oyes tú a mí? Sí, yo te escucho bien. Oye, Teatro Max, te voy a hacer la misma pregunta que te hice
Cuando nos en la vimos la otra vez, Cámara. no te vayas a acordar. Pero al final, y perdona, nosotros tenemos, los emprendedores tenemos quizás esta desviación hacia la orientación hacia la acción. Pero nosotros tenemos un presidente, y tenemos una institución, y tenemos un grupo de personas, como decía Carlos Peña en la columna, graciosamente todos sabemos que Piñera no es su yunta, y dice casi como que tengo que reconocer no me acuerdo cuál es la palabra, pero a pesar mío, que lo está haciendo súper bien. León Monte decía que es un gallo que reacciona muy bien a los problemas exógenos, pero pésimo a los endógenos. Entonces, acá hay una combinación de un endógeno, que el que dices tú, que efectivamente es el que nos preocupa a todos, que es el estallido, no sé, o sea, el estallido social, pero tú estuviste en el segundo piso, estuviste en la moneda, tenías un presidente hay ciertas condiciones de esta ecuación. ¿Qué se hace? ¿No? Y también lo otro que nosotros, en el fondo, la gente sigue diciendo como que tiene más carne en la parrilla, como si la carne fuera infinita, todos nosotros somos empresarios, hemos tenido que hacer, olvídate el drama que ha sido, toda la imaginación y creatividad posible para poder apuntalar lo mejor posible en nuestra empresa, y realmente la gente dice, no, septiembre, octubre, oye, y nosotros vemos que esta cuestión realmente no da más. Entonces, con todas estas variables, o sea, si tú estás ahí, ¿cuál es el consejo que le da el presidente? ¿Cómo seguimos adelante? ¿Cómo reencauzamos la corriente de este país llamado Chile? A ver, yo creo que el presidente y el gobierno están respondiendo bien a esta crisis sanitaria y creo que los resultados hablan por sí mismos. Sí. Es un presidente que desde el punto de vista comunicacional es un desastre, que desde el punto de vista de su personalidad y de sus atributos personales es un desastre. Pero desde el punto de vista de responder a este tipo de emergencias, yo creo que el presidente ha respondido bien. Este fue un gobierno que tuvo la capacidad de anticiparse a esta crisis. O sea, a diferencia de lo que estamos viendo en Brasil y de lo que vimos en Estados Unidos, donde los presidentes y los gobiernos minimizaron, ningunearon el problema del coronavirus. Aparentemente, Mañalich logró que el gobierno entendiera desde un comienzo, desde antes de que esto empezara a llegar a nuestro territorio, que aquí había una crisis bien compleja y que había que prepararse y que había que anticiparse desde el punto de vista precisamente de las acciones, de las cosas que había que hacer para estar preparados cuando esta crisis llegara. Y creo que en eso el gobierno lo ha hecho bien. Las muertes son todas muy lamentables, pero lo que estamos viviendo en Chile en términos de letalidad no tiene nada que ver con lo que estamos viendo en Brasil, en Estados Unidos o lo que hemos visto en Europa, afortunadamente. Ahora, creo que desde el punto de vista económico en general, el gobierno ha respondido bien con los recursos que tiene, pero también es cierto, como dices tú, que la carne que uno puede tirar a la parrilla no es infinita. Ya con lo que se ha tirado a la parrilla, vamos a aumentar el déficit fiscal a un 8%. Ya las proyecciones hablan de que el país va a tener una deuda pública que vaya a estar rozando el 50% el año 25, el 2025, es decir, se ha tirado mucha carne a la parrilla. No sé cuál va a ser el impacto desde el punto de vista micro, si la gente va a sentir ese impacto, cuánto se va a sentir, cuánto se va a valorar, porque yo también creo que la valoración de los impactos tiene que ver también mucho con las expectativas. Entonces, lamentablemente, como veníamos con un escenario muy complejo en términos de manejo de expectativas producto de lo que fue la crisis del estallido social, la crisis de octubre, no sé muy bien cómo va a funcionar el tema de esas expectativas en relación a los esfuerzos que el gobierno está haciendo. Tiendo a ser más bien poco optimista, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que creo que la gente va a sentir poco, va a quedarse con la sensación de que el gobierno no hizo el esfuerzo suficiente, de que aquí de alguna manera se privilegiaron todavía la lógica de los equilibrios y de no romper el chanchito antes de hacer todos los esfuerzos que eran necesarios o que eran posibles hacer. Eh, a ver, yo creo que al final del día, si tú me lo preguntas derechamente, yo creo que, y un poco estoy pensando en lo que era la bajada de esta actividad, qué es lo que le corresponde hacer a la sociedad civil.
¿Qué es lo que puede hacer la sociedad civil en estas circunstancias? Yo sinceramente creo que aquí hay una sola gran receta para el conjunto de los problemas de fondo que tiene la sociedad chilena. Y suena un poco obvio y puede sonar un poco incluso ingenuo, pero yo creo que aquí el esfuerzo que tiene que hacer el país y en el que hay que seguir insistiendo majaderamente es en hacer un esfuerzo por construir acuerdos. Yo creo que la sociedad chilena está atravesando hoy día por una situación muy compleja y que el fondo de ese problema, de los problemas que el país viene atravesando desde hace rato, es una incapacidad que tiene la sociedad chilena desde hace mucho tiempo de construir acuerdos. Vivimos en una cierta ilusión durante un tiempo de que esto que se llamó los pactos de la transición tenían un sustento, un fundamento sólido, lo suficientemente sólido, y lo que hemos descubierto en los últimos años, y sobre todo a partir del estallido social, es que esos fundamentos eran bastante débiles y de que el sustento de nuestros acuerdos era bastante feble, era bastante débil. Yo creo que la única posibilidad que tiene este país de resolver sus problemas sustantivos es con capacidad de construir acuerdos. Y si no tenemos capacidad de construir acuerdos, eh, vamos a tener que acostumbrarnos a esto que el Fondo Monetario Internacional nos dijo hace un tiempo atrás y que nos pasó un poco como colados y como que nos sentimos un poco removidos, pero como que no tomamos muy en serio. Eh, la normalidad de la mediocridad, Claro. acostumbrarnos a la mediocridad. O sea, mientras no logremos construir acuerdos respecto de las cuestiones de fondo, eh, yo creo que este país va a seguir atravesado por un problema político, social, cultural incluso, muy complejo. Y creo que el rol de ustedes, de la sociedad civil, de los emprendedores, de la gente que quiere hacer cosas, que está haciendo cosas en diversas áreas, en diversos campos, es precisamente apostar a que, a pesar de toda una historia, que es una historia que de alguna manera, lo voy a decir brutalmente, nos condena a los desacuerdos, nos condena a Claro. no poder llegar a acuerdos. Yo creo que en lo que hay que insistir majaderamente, testarudamente, es que sí es posible construir acuerdos respecto del futuro, aunque no sea posible construir acuerdos respecto del pasado. Oye, Max, tenemos dos preguntas. Yael estaba primero, pero prefiero dar la palabra ya a Alfredo porque la pregunta de Alfredo tiene que ver más justo con lo que estamos conversando ahora. Alfredo Cepeda, dale. Bueno, súper. Oye, Max, Hola. muchas gracias por bien, hola, hola. Oye, mira, yo creo que hace un tiempo, no solo ahora, pero hace un tiempo, el empresariado tiene que tomar un rol más activo, dejar los discursos un poco más de lado y que la población, la gente, todos nos conozcan por las acciones. La acción habla más fuerte que lo que uno dice. Eh, y soy un convencido de eso. Pero por otro lado, si solo nos ponemos a hacer y no comunicamos, corremos el riesgo de pasar desapercibidos. Y hoy día tenemos que generar un equilibrio, creo yo, entre eso, entre en el bien hacer, en el ser bueno, el hacer bien cosas y comunicarlo. Entonces, dado tu experiencia, ¿nos podéis dar algunos, no sé si son tips, pero algunos lineamientos de cómo crees tú que la sociedad hoy día debería percibir estos mensajes sin buscar dar mensajes vacíos? Justamente ese no es el tema. No ando buscando la prosa, ando buscando el cómo comunico lo que hago para que se note que hay fondo y no solamente forma. Mira, es súper interesante. Yo creo que efectivamente si hay alguien que ha hecho mal la pega desde el punto de vista comunicacional, es precisamente el mundo empresarial. Totalmente. O sea, si hay alguien que ha logrado que ha logrado que se construya un estigma respecto de lo que es ser empresario en Chile y que ha sido absolutamente incapaz de sacarse, de sobrepasar ese estigma, es el mundo empresarial. Y te lo voy a graficar de la siguiente forma. Cuando el Bombo Fica se sube a la Quinta Vergara y menciona la palabra emprendedor, la gente se pone a pifiar. La Quinta Vergara pifia a los empresarios, pifia a los emprendedores. Por una razón muy simple. Porque la gente cuando piensa en los empresarios, piensa en 5 grandes familias. Y nada más que en ellas. Piensa en Luxich, piensa en Angelini, piensa en Sebastián Piñera, piensa en Paulman. Y hasta ahí llega.
Y resulta que los empresarios, más allá de las virtudes o de los defectos, más allá de las cosas que se hayan hecho bien o que se hayan hecho mal, estoy pensando en los temas de la colusión, por ejemplo, que fue una cuestión simbólica, pero hay algo que la gente no logra todavía entender y que es una cuestión elemental, y que los empresarios, por alguna extraña razón, no logran explicarle a la gente cuando es una cuestión, como te digo, a mi juicio, muy elemental. En este país hay más de 1 millón de empresas. El 99.9% de los empresarios en Chile no es parecido a Angelini, ni a Luxich, ni a Sebastián Piñera. El 99.9% de los empresarios en Chile es más parecido al panadero de la esquina, al ferretero de la esquina, al tipo que te vende el diario todas las mañanas, al pescador que te vende la pescada cuando estáis veraneando en el litoral central, en febrero. Y resulta que la gente valora a su panadero, probablemente tiene una buena imagen del señor que le vende los diarios todas las mañanas, y no logra entender que esos señores son empresarios, son emprendedores, que se han sacado la cresta para tener un negocio, un pequeño boliche, un kiosquito. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es posible que la gente tenga en la cabeza solamente a Luxich, a Angelini o a Sebastián Piñera cuando piensan los empresarios? Es decir, y más encima los vea solo como abusadores, que no sea capaz de reconocerles a esos sectores empresariales, a esas 4 o 5 familias, ningún aporte, pero partamos del supuesto de que esos 4 o 5 señores no tienen ningún aporte, no han hecho ningún aporte al país, solo han hecho colusiones y solo han hecho trampas, solo se han fregado a la gente sencilla y a la gente modesta. Supongamos que eso fuera cierto. Bueno, aunque eso fuera cierto, el 99.9% de los empresarios en Chile no tiene nada que ver con ellos. El señor que trabaja en la panadería, que se levanta a las 5 de la mañana para hacerle el pan a la vecina, no se ha coludido. Al contrario, se saca la mugre trabajando. El señor que está desde las 7 de la mañana parado atendiendo su kiosco, no se ha coludido. Entonces mi pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo es posible que los empresarios no hayan sido capaces de explicarle pedagógicamente a la gente que ser empresario, ser emprendedor, tiene que ver con cosas muy importantes para su vida diaria? No solo con colusión de farmacia, no solo con la colusión de los pollos, no. El empresario es el señor que le vende el pan todas las mañanas. El señor que le vende el pescado todas las mañanas cuando está de vacaciones en el verano. Entonces yo creo que hay un problema muy serio ahí con respecto a lo que es ser empresario, lo que es emprender, el valor que tiene el emprendimiento. O sea, tener más de 1 millón de empresas en Chile es una cuestión realmente extraordinaria. La pregunta es, ¿cómo es posible que la imagen de los empresarios no tenga nada que ver con ese millón de empresas? Tenga que ver con 4 o 5 grupos empresariales que, a mi juicio, es cierto, han cometido muchos errores, pero también han hecho aportes al país. Yo no soy de los que cree que el único aporte que han hecho los 4 o 5 grupos empresariales más importantes de Chile sean solo cosas negativas. Yo creo que han hecho cosas negativas algunos y muchos otros también han hecho cosas positivas. Pero aún suponiendo que hubieran hecho solo cosas negativas esos grupos, los grandes empresarios, la inmensa mayoría de los empresarios en Chile no tiene nada que ver con esos grandes empresarios. ¿Y algún tips de cómo empezar a comunicar eso? Porque esto incluso tiene raíces filosóficas, por eso pregunto que nuestra tradición judeo-cristiana nos impide tener mucha plata, po. Pero Porque, la inmensa mayoría de los empresarios no tienen mucha plata. pero tiene más que el 50%, po. El 50% Sí. gana menos de 400 lucas, entonces cualquiera que venda pan va a ganar más de 400 lucas y ya no se va al cielo. Entonces salir a contar que uno es empresario también tiene una carga cultural para nosotros, para este lado del planeta duro, po. A diferencia de Estados Unidos, donde si no ganáis plata, compadre, estáis mal porque estáis predestinados al infierno, po. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que hay una predisposición cultural, pero yo creo que lo que nos pasa en Chile es una cuestión que tiene que ver más bien con una historia reciente, con ciertos prejuicios ideológicos que no han sido capaces, que finalmente no te permiten mirar el lado grande de la tortilla. Porque efectivamente te hacen mirar una parte
y a partir de esa parte extrapolan al todo, y lo que te impiden es mirar el todo finalmente. Entonces yo creo que cuando uno muestra el trabajo que hay detrás del ser empresario, el esfuerzo que se pone detrás, los beneficios que tiene para la gente que trabaja con los empresarios, el dar empleo, o sea, la inmensa mayoría de la gente que trabaja en Chile trabaja para pequeñas y medianas empresas, no para grandes empresas. El 80% del empleo lo da la pequeña y la mediana empresa. Entonces, yo creo que aquí hay que hacer un esfuerzo por mostrar que ser empresario es una cuestión que tiene que ver con hacer las cosas bien, con esforzarse, con generar beneficios para los demás, no solo para uno mismo. Ser empresario no es ser individualista ni egoísta, es hacer un esfuerzo para producir cosas y entre ellas producir empleo, generar empleo. Y si la gente no lo ve es porque de alguna manera hay algo que se los impide ver. Yo creo que, yo estoy de acuerdo, aquí se ha hecho un esfuerzo muy grande por estigmatizar a los empresarios. Y solo por eso el Bombo Fica puede ridiculizar a los empresarios y la reacción de la Quinta Vergara es la que es. Pero de alguna manera yo creo que o sea, hacer las cosas hoy día implica aprender a comunicarlas de otra manera. No sé muy bien cómo expresarlo, pero creo que efectivamente mostrar... No sé si se necesitan buenos publicistas para esto, pero... o sea, ¿cómo la gente no va a entender que hay mucho más panaderos en la esquina que grandes grupos empresariales? Si es una cuestión tan obvia. Oye, Muchas gracias, Max. Gracias, Max. Tenemos otra pregunta, la Yael Skolnik. Hola, Max, un millón de gracias por estar acá. Gracias a ti. Oye, un comentario antes, un poquito a lo de Alfredo. A ver, yo creo que la crisis no viene solo con el tema empresarial, yo creo que hay un tema muy fuerte y diferencia con gente con plata. Los cuicos, los de arriba, etcétera. O sea, yo siento que de ahí viene el tema, pero bueno, no quiero entrar en eso ahora. Mi duda tiene más que ver con lo primero que planteaste, que tenía que ver con esto de generar nuevas reglas, la Constitución. Y mucho se discutió en su momento, en noviembre, diciembre, que va a haber una frustración muy grande cuando empecemos el tema de la nueva Constitución, que es lo más probable, ¿no es cierto? Nos vamos a meter 2 años en eso, vamos a salir con la nueva Constitución, pero lo más probable es que eso no nos va a llevar a la solución de todo lo que se está criticando o todo lo que se está esperando. De hecho, se podrían implementar muchísimos cambios sin necesariamente cambiar la Constitución. Entonces, hay como 2 temas en paralelo. Yo entiendo que hay un tema de legitimidad y que se quiera cambiar la Constitución, pero eso no resuelve la crisis. Eso por un lado. Y lo otro que me llama mucho la atención es que muchos de los que estaban protestando no habían ni siquiera nacido en la época de dictadura. Entonces, heredaron algo que no sé si viene de los padres o qué. Pero es muy profundo eso. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que en el estallido social hay muchas cosas distintas juntas, muchas rabias, muchas frustraciones y muchas expectativas de diversa naturaleza, todas mezcladas, pero yo creo que sí hay un mar de fondo que tiene que ver con diferencias que el país arrastra y con desacuerdos que el país arrastra hace mucho tiempo. Y uno de ellos, probablemente uno de los más significativos y que tiene más implicancias políticas, para bien o para mal, es el tener un desacuerdo respecto de la Constitución, respecto de la legitimidad de la Constitución. Porque ni siquiera es que tengamos grandes desacuerdos respecto de los artículos en particular. Si aquí el tema de fondo es el desacuerdo respecto de la legitimidad de origen de la Constitución. Entonces, dado que eso es así, yo en general creo que no le veo más alternativa a la necesidad de hacer un esfuerzo por volver a generar un consenso constitucional en Chile. Creo que
sería un gran logro volver a generar un consenso constitucional en Chile. Lamentablemente, creo que la manera como llegamos a este proceso constituyente fue una muy mala manera, en el sentido de que finalmente fue una concesión a la violencia. Aquí estamos con cosas. Y que lamentablemente a eso se le agrega ahora el que vamos a tener que hacer un esfuerzo como país para afrontar los efectos del coronavirus, que van a ser efectos importantes desde el punto de vista social y económico, teniendo en paralelo que resolver un proceso constituyente. Y creo que las dos cosas juntas van a ser realmente un desafío muy complejo. Ahora, que estas generaciones más jóvenes siguen viviendo, o sea, son los herederos de una historia que no vivieron, sin ninguna duda. Yo creo que eso le pasa de alguna manera a todas las generaciones, pero más aún le pasa y nos ha pasado a nosotros, probablemente por razones que es bien complejo dilucidar, pero nosotros seguimos pegados todavía en muchos aspectos. O sea, yo creo que la sociedad no está tan dividida ni tan polarizada como lo está el sistema político. El sistema político está mucho más polarizado y mucho más dividido que el resto de la sociedad. Lamentablemente el sistema político, los actores políticos, logran permear y logran influir en la opinión pública, y eso hace que las cosas se impongan de una determinada manera. O sea, yo no sé si la gente que salió a las calles, o más bien, cuando estalla el malestar social el 18 de octubre, yo no sé si la gente realmente, mayoritariamente, tenía en la cabeza que el problema de este país pasaba por un cambio constitucional. Yo creo que no. Pero hubo un sector político que tuvo la capacidad de desconstruir, de resignificar rápidamente lo que estaba ocurriendo a partir del 18 de octubre y logró convencer a la gente de que el tema de fondo, el tema fundamental, era el cambio de constitución. Ahora, es cierto, eso supone ciertas expectativas que, yo coincido contigo, no se van a ver cumplidas probablemente porque no tienen que ver con un cambio constitucional. El problema es que esas expectativas van a estar ahí, y esas expectativas, en el corto plazo al menos, no solo no se van a ver satisfechas. La gente, como te digo, como decía al comienzo, en los próximos meses, eventualmente en el próximo año, en los próximos años, va a estar peor de lo que estaba el 17 de octubre. O sea, cuando uno mira cómo evolucionó la línea de la pobreza en Chile hasta llegar a estar bajo el 10%, yo te aseguro que en las mediciones de los próximos años, la pobreza va a dejar de caer por primera vez en 30 años, y al menos en el corto plazo va a empezar a subir de nuevo. Esa es la realidad. Va a aumentar la pobreza y va a aumentar la precariedad de una clase media que lo va a pasar muy mal en el corto y en el mediano plazo. O sea, te lo voy a poner en una cierta imagen. Yo creo que el país de esa clase media que tuvo posibilidades de llenar estadios en Moscú, ese país se acabó por un buen tiempo. Esa clase media no va a tener la posibilidad de seguir a la selección chilena a Moscú por un buen tiempo. Gracias, Max. Rodrigo Moreno. Hola Max, un gusto saludarte. Hola, igual, hola. Hola a todos mis partners que decían. Max, bueno, junto con agradecerte, tú mencionaste algo que para mí es fundamental, clave, que son los consensos. Y a partir de eso, yo tengo un gran miedo, fíjate. Mira, el 90% de todos los empresarios van a quedar súper endeudados. Ahora, con el FOGAPE, con lo que sea, y que ya venían endeudados de antes, con el tema de la crisis social, octubre, etc. Vamos a tener que volver a endeudarnos. Y endeudarnos además a corto plazo, ni siquiera a largo plazo. Corto plazo para mí es 4 años para mí es una cosa enana. Enana porque además este capital de trabajo va principalmente enfocado a, como bien dice, a pagar sueldos, para que la gente no se te vaya. La mayoría de las empresas les cuesta armar y tener a su gente y prepararlas para lo que tengan que hacer, sus especificaciones, etc. Por tanto, no las quiere perder. Es su capital, es su patrimonio. Entonces, bueno, uno toma todas las medidas, se endeuda, etc. La
la respuesta es media obvia. Chile está preparado para un proceso constituyente de 2 años, con un gastadero de plata enorme, con un sacrificio inmenso, pero está preparado en términos de, tú bien dijiste, y estamos todos hablando acá, el 90% de las empresas le dan el 90% o el 85% de los trabajos a la gente, al país. Mi pregunta es, ¿estamos preparados para eso? ¿Estamos preparados para enfrentarnos a una, entre comillas, no es una crisis, pero un proceso largo, desgastador, que no sé de dónde vamos a sacar más recursos, la verdad, porque si ya te endeudaste una vez, te volviste a endeudar 2 veces, y tienes 4 años para salir de esto, o sea, yo personalmente me preocupa demasiado. Estoy seguro que a todos los que estamos acá conversando tienen la misma preocupación. Mi punto es, ¿qué podemos hacer a partir de eso? Dada la importancia que tiene la empresa para Chile, ¿qué podemos hacer para influir en esto y buscar acuerdos más que buscar polarizaciones? No sé si me explique. A ver, yo creo que el proceso constituyente a estas alturas es un dato. ¿Existe alguna posibilidad de que no haya proceso constituyente? Sí, existe una posibilidad. La posibilidad de que no haya proceso constituyente es que gane el rechazo. Pero yo creo que lo más probable es que se haga el plebiscito en octubre finalmente. Y más allá de mi opinión, las encuestas, al menos hasta ahora, confirman o sostienen, mantienen que el plebiscito se va a aprobar. Y por lo tanto tiendo a pensar que el país se va a embarcar en un proceso de cambio constitucional. Entonces mi pregunta es, o sea, yo creo que la pregunta que uno debiera hacerse es, ¿qué esfuerzos podemos hacer para que este proceso constituyente, que ya a estas alturas es un poco inevitable, sea un proceso lo más ordenado, lo más responsable, que tenga orillas, que podamos ponerle ciertos compromisos mínimos básicos para que el país y las otras cosas sigan funcionando en paralelo, para que podamos abordar los problemas que se nos van a generar a partir de la crisis del coronavirus como problemas anexos. Y yo en eso creo que efectivamente la única manera de contribuir es, no sé muy bien cómo hacerlo, la verdad. Insistir en la necesidad de que el país requiere acuerdos básicos, de que las empresas requieren reglas mínimas para poder funcionar. Ahora, yo sinceramente siento que hay un sector que es muy disruptivo. Y hay un sector que efectivamente con el cual va a ser muy difícil llegar a acuerdos. Pero creo que el trabajo de, no sé si llamarlo de concientización, de socialización, de acercamiento, yo creo que el 70, el 75, el 80% del país sí está por llegar a acuerdos. Y eso es algo que en las encuestas en general se ve reflejado. La gente mayoritariamente, cuando le preguntan si cree que los políticos deben llegar a acuerdos, te dice que sí. El problema es que no hay nadie que canalice ese deseo y esa aspiración a los acuerdos. Y yo creo que en eso, probablemente hoy día, el mundo empresarial y probablemente ustedes, pequeñas y medianas empresas, tienen hoy día mucho mejores condiciones para poder construir, aportar, trabajar en esa perspectiva de la que tienen los políticos y de la que tienen los grandes empresarios, porque los políticos y los grandes empresarios hoy día están muy desprestigiados. Yo creo que los pequeños y medianos empresarios están menos desprestigiados, y van a estar menos desprestigiados todavía si la gente logra entender que el panadero y el ferretero y el tipo de la pescadería son también pequeños y medianos empresarios. Ahora, ¿cómo se hace eso? No lo tengo claro, pero creo que es el único esfuerzo que vale la pena hacer hoy día, salvo que esta crisis, que es algo que yo no descarto, que esta crisis sanitaria y la crisis social y económica que va a generar esta crisis sanitaria en los próximos meses, que ya está generando, pero que se va a profundizar en los próximos meses, termine haciendo que un sector mayoritario de la gente vote rechazo en octubre. Ahí vamos a
Si eso llegara a ocurrir, cosa que hasta el momento veo poco probable, porque las ¿Qué encuestas... probabilidad le asignáis a eso, Max? Es que Sí. yo creo que estos meses van a ser decisivos. Las encuestas que uno conocía hasta ahora mostraban que efectivamente la aprobación era ampliamente mayoritaria, pero yo creo que en buena parte de lo que el país está jugando en términos del efecto económico y social y de la crisis sanitaria, se juegan estos 4 meses de invierno, que son... Pero deja darte un par de pistas. Hoy día estamos, si uno considera, como decía el día de hoy día, perdón que interrumpa, pero la suspensión laboral. Adelante. Hoy día hay un 20% de desempleo. Si uno considera los desempleados más las personas que están suspendidas contra el seguro de cesantía. Si te dijera, si hiciéramos una hipótesis y dijéramos es que proyectemos que, supongamos que esta cuestión sigue en 3 meses y el pic del invierno y mueren, no sé cuántas personas han muerto al día de hoy, pero 220 más o menos. 220. Entonces, suponte que han pasado 3 meses, estamos en un desempleo un 30% y con 2.500 muertos. Ya han quebrado, no sé, del millón de pymes que dices tú, hay quebró, supongamos, el mismo 30%. Ante ese escenario, en 3 meses más, ¿la probabilidad del rechazo aumenta sustancialmente o no se correlaciona tan directamente? No lo sé, ¿sabes por qué? Porque va a depender mucho de la pega que haga el gobierno y el oficialismo por un lado, y la pega que haga la oposición por el otro, porque finalmente la oposición también te puede decir, mira, todos estos problemas que se agravan, los problemas económicos, sociales, la precariedad que ha quedado en evidencia en función de esta crisis sanitaria, es responsabilidad del modelo. Claro. Es responsabilidad de una institucionalidad ilegítima que no funciona. Entonces, también es probable que si la oposición hace bien la pega, termine convenciendo a más gente de la necesidad de los cambios. De que esta crisis venga a ser una confirmación de la necesidad de los cambios. Ahora, por el otro lado, uno tiene un gobierno y a un sector, porque ni siquiera todo el oficialismo está a favor del rechazo, hay un sector del oficialismo. O sea, si tú piensas que el presidente de Renovación Nacional está por el apruebo. Claro. La principal figura presidencial de la centro derecha hoy día, que es Joaquín Lavín, está por el apruebo. Sectores importantes de las bancadas de Renovación Nacional, Evópoli mayoritariamente están por el apruebo. Entonces, si tú me dices, a pesar de la crisis económica, yo sigo pensando que, por lo menos en mi evaluación hoy día, terminando abril, es que lo más probable es que gane el apruebo si es que se confirma y se hace el plebiscito el 25 de octubre, que creo que también es lo más probable que ocurra, que haya plebiscito. Oye, Max, ahora, perdón. Perdón. Lo que sí creo que es un desafío mayúsculo, y en eso yo coincido con ustedes, creo que el desafío de hacer un cambio constitucional, de partir de una hoja en blanco, es decir, decirle al país y a los inversionistas y a los empresarios que finalmente dejamos en stand-by las reglas del juego básicas de una sociedad, porque nos vamos a meter en una revisión de esas reglas del juego, son palabras mayores con una crisis económica y social como la que ya venía de octubre y que se va a profundizar ahora a partir de la crisis sanitaria. Es un desafío mayor. Oye, ¿tenemos tiempo para una última pregunta, Max? Pero obvio. Bueno, todas las que quieran. Nico Peralta. Hola Max, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Oye, te voy a preguntar desde tu sombrero de director del Magíster de Comunicación Política. Adelante. Tú en diciembre hablabas un poco de la construcción de incertidumbre y de la pérdida de confianza. En diciembre, los que más perdieron confianza fueron los medios de comunicación, en términos informativos. Y tomó una relevancia importante la prensa independiente. Ahora pasó al revés. Sí. Los medios volvieron a tomar una relevancia importante. La gente les volvió a creer como canal informativo certero de lo que está pasando un poco en Chile. Pero por otra parte, los medios están cerrando. TVN despidió 160 personas hace poco, Publimetro pasó un poco lo mismo hace algunas semanas y así. Por lo tanto, los medios se están acabando y en consecuencia las fuentes de confianza por donde los líderes tienen que comunicar todos los cambios que se vienen son cada vez menos. Entonces, ¿cómo veis tú desde la perspectiva de comunicaciones en dónde van a tener que estar comunicando los líderes para seguir construyendo un poco de confianza? Porque se acaban
se acaban un poco los canales oficiales y se empiezan a abrir otros, pero dónde va a haber que poner el ojo para informarse y dónde la gente va a tener que recepcionar esa información. A ver, yo creo que es cierto que hay medios que están desapareciendo, pero yo más que hablar de un escenario en el que están desapareciendo medios, tiendo a sentir que estamos más bien en un escenario de transformación de medios, ¿sí? Donde los medios se están transformando y donde el tema de esto que se llama hoy día las multiplataformas es un poco lo que viene hacia adelante. Los medios que logren sobrevivir van a ser los que logren adaptarse mejor a esta lógica de las multiplataformas. Yo creo que tenemos un mercado de medios súper concentrado en Chile. Creo que eso va a variar poco, al menos en el corto plazo. Pero creo que al final del día, y sobre todo en situaciones como las que estamos viviendo hoy día, la gente necesita información. Y tú te das cuenta que al final los medios de comunicación tradicional, me refiero a los diarios, aunque sean a través de Internet, los canales de televisión y sobre todo las radios, siguen siendo los medios mayoritarios para informarse, y la gente que se informa a través de redes sociales, yo creo que todavía es menos. A pesar del auge de las redes sociales, yo creo que la gente al final del día, sobre todo en situaciones como esta, donde requiere y donde hay una necesidad de informarse, hay una angustia por informarse, eso es lo que está pasando hoy día finalmente. Yo creo que esta revalorización de los medios tradicionales que hemos visto en las encuestas de esta semana tiene que ver con que hoy día, más que necesidad de informarse, lo que hay es una angustia por informarse. Y eso lo que te hace es que de nuevo te pone en el tapete la necesidad de que los medios tradicionales hagan la pega finalmente. Ahora, bien o mal, yo creo que la hacen. Yo creo que los medios en general, al final del día, están haciendo más o menos bien la pega. Entonces, si tú pudieras sacar el promedio de los canales, el promedio de las radios, el promedio de los diarios, incluyendo los diarios a través de Internet, yo creo que en general están haciendo bien la pega. En Chile en general no hay medios que estén, o sea, si uno ve el resto de América Latina, las cosas que se publican, en general tú te das cuenta de que los medios de comunicación en Chile en general son bastante serios. Y yo creo que eso es algo que se va a mantener, y más que ir terminándose, yo creo que los medios se van a ir al final adaptando a la lógica, que es la lógica de estas plataformas que se integran unas con otras. Ahora, yo creo que el problema de la confianza en Chile no pasa por los medios de comunicación. Yo creo que los problemas básicos de confianza son políticos en Chile. Es que a eso iba también, porque, y a propósito del link con los medios, porque el problema de la política, o sea, de la confianza ya puede ser política, ¿cierto? Uno empieza a confiar en ciertas personas, incluso más que conglomerados políticos, más que el medio, empieza a confiar yo en Lavín, o por el otro lado confía, no sé, en Lago, confía en esa figura. Por lo tanto, la comunicación se vuelve personalista, ¿cierto? Yo confío, más que leer el Mercurio, confío en lo que me dice tal o cual. Entonces, veí en esa personalización de la comunicación a los políticos o a otros personajes sacando sus propios medios, ya que podía armar una radio digital en una tarde. ¿Ves, por ejemplo, un Lavín News o un Codina News, algo así? No, por ahora no lo veo eso. Y yo creo que en general ese tipo de cosas en Chile, yo creo que tendrían malos resultados. Ya. Al menos todavía no lo veo. Yo creo que la gente tiene en eso, todavía funciona con ciertas lógicas y con ciertos esquemas donde esas cosas no tienen buena imagen, por decirlo de alguna manera. Ahora, no descarto que el día de mañana pueda... Sí, yo creo que... yo creo que al final del día esas cosas son demasiado burdas todavía como para poder tener cierta viabilidad. Yo creo que al final del día la gente se queda, a pesar de todo, con los medios tradicionales y con las radios tradicionales. Y es cierto que hay fenómenos que irrumpen, por ejemplo, el fenómeno de los matinales, por ejemplo.
¿Mm? Claro. Pero yo creo que al final del día, como te digo, yo tiendo a pensar que el problema de la legitimidad hoy día no pasa por la naturaleza, ni de la propiedad, ni del estilo de los medios, ¿no? Yo creo que tiene que ver más bien con otras cosas. Oye, Max. Buenas, gracias. Sí. Perdona, vamos a tomar la atribución. La última pregunta, que en la columna del domingo, la tercera, mencionaste un término que para nosotros en GCN es súper importante y va a ser crecientemente importante en también los negocios hoy día, que es la colaboración. Y que mientras no exista la colaboración ni niveles de entendimiento mínimo, no va a ser posible salir de la crisis política. Sin embargo, por lo que vemos, por los personajes, porque no es mucho lo que va a cambiar que haga que se sienten a colaborar personas que no sé, o sea, cada vez menos, y ahora un gallo quiere expropiar los fondos de pensiones, y después el otro quiere no sé qué, o sea, como que no hay por dónde. Entonces, pero en concreto, ¿cómo podríamos generar la colaboración que Chile necesita para salir de esta crisis? Esa es la pregunta del millón. La pregunta... yo creo que, a ver, yo creo que actores como ustedes, lo que ustedes representan, tienen te lo voy a decir de la siguiente manera. Yo creo que ustedes tienen un rol y una legitimidad desaprovechada. Así de simple. Yo creo que los actores del mundo real y que están, o sea, ustedes no son, afortunadamente ustedes no están en ninguno de los dos bandos que se están disparando hoy día. En un bando tienes a los políticos tradicionales, a los grandes empresarios, y al otro lado tienes a lo que se llama una ciudadanía enojada. Ustedes no están en ninguno de esos bandos, afortunadamente. A ustedes nadie les está disparando, por decirlo de alguna manera. Pero tampoco están ocupando un rol. Yo creo que hay un espacio intermedio en esta batalla donde ustedes podrían estar haciendo más cosas, buscando interlocutores en el mundo político, buscando interlocutores en el mundo social, en el mundo del trabajo, para poder de alguna manera insistir, aunque sea muy básico al comienzo, en la necesidad de la colaboración, en el decirle al país, mira, nosotros no le tenemos miedo a los desafíos, le tenemos ni siquiera al desafío constitucional, no le tenemos miedo a la hoja en blanco, a lo que le tenemos miedo es a una hoja en blanco y a un desafío constitucional donde no existe donde no somos capaces de abordarlos con lógicas de entendimiento y con lógicas de colaboración. Claro. Ahí es donde está el problema. Donde nadie gana. Y donde finalmente se impone la lógica de que la única manera de afrontar esos desafíos es disparando para un lado o disparando para el otro. Claro. Yo creo que en eso el mundo de la pequeña y de la mediana empresa, el mundo de los emprendedores, tiene todavía un desafío enorme. Se ven muy poco, lamentablemente. Y como te decía al comienzo, yo creo que no debiera ser tan difícil visibilizar a un mundo empresarial o a un mundo de emprendedores que representa el 99%, y hacer, te diría, lo voy a decir incluso en negativo, aunque no es necesario, pero te lo voy a poner en negativo, y hacer un esfuerzo por invisibilizar al 1%. Claro. A ese 1% que, precisamente porque es menos del 1%, es poco representativo. No debiera ser tan difícil visibilizar al 99.9% de los empresarios que son más parecidos a lo que ustedes hacen. Y no a estos señores a los cuales un sector importante de la ciudadanía les está disparando hoy día. Con justa razón o con injustas razones. Yo creo que hay un espacio enorme para hacer cosas en materia de colaboración y en materia de dar señales de sociedad a favor del entendimiento, a favor de construir acuerdos, de no tenerle miedo a los desafíos siempre y cuando esos desafíos se aborden desde la lógica de construir acuerdos, colaboración, entendimiento, de valorar las diferencias y no temerle a las diferencias. Cuando uno mira las diferencias desde la lógica de la colaboración, no tiene por qué temerle a las diferencias. Si las diferencias se vuelven temibles, cuando uno las mira desde la lógica de la confrontación. Cuando uno mira las diferencias desde la lógica de la colaboración,
las diferencias son en general positivas, productivas, transformadoras, incentivan. Yo creo que ahí hay muchas cosas que es posible hacer todavía. Hay un campo enorme para hacer cosas todavía. Oye, bueno, yo creo que con esa, nada, tenemos, nos inundaste de ideas y de Espero. no, de verdad, súper interesante, Max. 1.000.000 de gracias. Gracias a ustedes por la invitación. No, por favor, y nuevamente yo creo hablar en nombre de los 100 miembros del G100, pero qué bueno que sepas que existimos, estamos a disposición, somos una plataforma, como te dije al principio, queremos seguir causas extraordinarias, causas nobles que atraen emprendedores extraordinarios, así que ya sea para invitados, para tu magíster o para ideas, cuando se te ocurran ideas concretas de cómo podemos servir de puente entre todos estos bandos cuya polarización al país no le sirven, estamos súper a disposición. Pucha, se lo agradezco mucho y efectivamente yo creo que hay una posibilidad de explorar cosas en conjunto. Buenísimo, con el magíster, entre otras cosas, sin duda. Encantado. Acá y por el lado mío también, cuando ustedes quieran, todo lo que quieran, encantado, feliz de participar. Lo mejor del G100, que en todos y juntos más aún hay una alta dosis de locura e inconsciencia. Así que eso es muy bueno. Posición, bueno. Como decía Vicente Huidobro, si no hiciera al menos una locura al día me volvería loco. Exactamente. Ya vos, Max. Que les vaya muy bien, mucha suerte. Ánimo. Muy bien. Chao. Que estén bien, suerte.